tiempito más. Y yo pensaba en este título, Recarga, que da la idea de renovarse, de volver a juntar fuerzas, como cuando uno carga el celular, ¿no? Después que está en mucho uso el celular, ¿qué pasa con la batería? Se va agotando y hay que conectarla a la fuente para que nuevamente vuelva a ser cargado. Y nosotros necesitamos volver de manera constante a la fuente, pero ¿qué sucede? Que muchas veces la tarea es tan grande, el día a día es tan demandante, que como que vamos de a ratitos a la fuente. Pero si usted carga el celular unos 5 minutos, le aguanta un tiempito más y vuelve a cargar, pero qué distinto es cuando no permitimos que esa batería termine agotándose y que de manera constante esté llena. Y de la misma manera nosotros necesitamos estar llenos de la presencia. El secreto de poder llegar y terminar bien una carrera es poder tener presencia de Dios. Porque todos arrancamos bien todas las cosas, ¿sí o no? Con ganas, con entusiasmos, con buenas motivaciones. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo va pasando? ¿Qué sucede cuando los días van transcurriendo? ¿No es cierto? Ya empezamos a desenfocarnos, confundimos visiones, perdemos propósito, las motivaciones comienzan a cambiar, pero qué distinto es cuando nosotros nos relacionamos con la presencia del Señor de manera constante. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte del relacionamiento con la presencia del Señor. La presencia de Dios como fundamento para todo lo que hacemos en nuestras vidas. Ahora, uno dice, pero esto es básico, ¿sí o no? Lo enseño, lo predico, entiendo que es lo primordial. La pregunta es, ¿lo vivo? Y si me relaciono con la presencia de Dios, ¿de qué manera me relaciono con la presencia de Dios? Por eso yo quiero que me acompañes a un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 9, y el título de esta palabra le puse sube y baja. Y quizás al finalizar, o ya para el último punto, te vas a poder dar cuenta por qué el nombre de esta palabra. Y dice así el capítulo 9 de Marcos. ¿Lo tienen ahí? Igual va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y usted conoce quizás este pasaje donde Jesús va a tomar a 3 de sus discípulos, los lleva al monte, tan conocido en la Biblia como el monte de la transfiguración. Y yo a través del pasaje, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, descubrí 4 tipos de personas que se vinculan de diferentes maneras con la presencia de Dios. Y el primer tipo de personas que encuentro acá son los que no subieron. Fíjense, vamos unos versículos más adelante, en el 9:14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Quiere decir que cuando el Señor descendió se encontró con otros discípulos. Pero además el Señor cuando comienza el pasaje dice que sube con 3 de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Cuántos subieron? ¿Cuántos se quedaron? Ay, saben más sumar y restar, muy bien. El primer grupo de personas que yo identifico en este pasaje son los que nunca suben al monte.
Tenemos, de hecho, son 9, ¿no? Porque solamente 3 habían subido. Ahora, cuando Jesús desciende, leímos en el versículo 14, dice que se va a encontrar con un padre desesperado. Usted seguramente va a poder leer más adelante en el pasaje, porque tenía un hijo endemoniado. Y este demonio lo hacía que se revuelque por todos lados y se llevaba al fuego y al agua, manifestando esa posesión demoníaca. Ahora, cuando Jesús ve a los discípulos, a esos 9 que no habían subido, lo que ve es que están discutiendo, y esto lo vamos a ver más adelante, disputan con los escribas en medio de toda esa situación, ¿no es cierto?, de que estaban viendo lo que le sucedía a este chico. Ahora, los que no suben al monte, yo los nombro de alguna manera como aquellos que constantemente están en el mundo de las ideas. Y los que no suben viven discutiendo ideas, a lo que yo llamo la intelectualización del Evangelio. Hablan, discuten, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque hay personas que se relacionan con el Evangelio, se relacionan con la palabra únicamente desde la razón, desde el pensamiento, desde lo cognitivo. Y solamente es esta la forma y la manera que encuentran para poder vincularse con el Evangelio, desde las ideas, desde el mundo de las ideas. Fíjense, estos 9, en vez de estar haciendo algo por el muchacho que está endemoniado, que está sufriendo, lo único que dicen que disputaban con los escribas, discutían, conversaban, charlaban. Son los que hoy día, por ejemplo, van de conferencia en conferencia, no a esta, hacen foros, comisiones, discuten en las redes sociales, hablan de todo, absolutamente de todo, saben, pero no hacen. Es el tipo de personas que viven en la discusión, viven en la filosofía, en las palabras. Hablan de evangelizar, te enseñan métodos de evangelismo, 3 pasos para alcanzar al perdido, pero nunca le predican a nadie. Hablan de conservar frutos, de la consolidación, los secretos para retener las almas, pero nunca discipulan a nadie. Hablan de liberación, pero nunca vieron un demonio, ni siquiera por YouTube. Entonces, ¿qué les quiero decir? Las ideas no pueden cambiar el espíritu de la gente. Con las ideas no hacemos nada. Estos disputaban, pero el endemoniado seguía ahí, el padre seguía ahí. Y me hace acordar esto, que muchas veces necesitamos agotar nuestras fuerzas para poder iniciar el camino de la dependencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo a la hora de servir al Señor. Tiene que ser nuestro ADN, y ahí es donde se produce la verdadera revolución. No antes, no de otra manera, no hablando. Miren, escuché un testimonio de un hombre muy usado por Dios en la Argentina, y después, ¿no?, de este proceso que yo les voy a contar, este pastor había realizado en el interior del país una campaña, había traído un evangelista de la ciudad de Canadá, había llegado, tuvieron un fin de semana tremendo, de milagros, de sanidades, pastor de un pequeño pueblo del litoral de la Argentina. Y claro, fue un fin de semana maravilloso. Al otro fin de semana vuelven otra vez a las actividades normales de la iglesia que tenían habitualmente, y en medio de un culto aparece una familia trayendo a una señora en silla de ruedas, y entonces entran a la reunión, se acercan al pastor y le dicen que querían que le oren a la señora porque ellos habían escuchado que se oraba ahí y la gente era sanada. Entonces el pastor le dice: no, pero mire, el evangelista ya se fue. Él es de Canadá, él no está, entonces no es posible esta necesidad que están trayendo. Mire, le dice el que traía a la señora, a mí no me importa si era de Canadá, de dónde era, a mí me dijeron que acá oran por la gente y la gente se sana. Y el pastor le vuelve a querer explicar, no, pero el evangelista ya no está. Y en ese momento el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice: yo la traje para que le ores vos. Él le va a orar, la señora se sana, fue una revolución en todo el pueblo, al otro fin de semana no entraba un alfiler en la iglesia, pero ¿a dónde voy yo? A ese momento en donde el pastor tuvo la lucha entre el mundo de las ideas
y el mundo práctico. Y gracias que este hombre escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, oró, dejó el mundo de las ideas, dejó sus pensamientos, oró y entonces la persona fue sana. Por mucho tiempo estamos nosotros en muchas oportunidades en este conflicto, ¿no? Entre el mundo de las ideas y el mundo de la práctica. Pues esto no es para mí, Dios no me llamó para esto. Y esta mujer se sanó porque un hombre que no solo escuchó la voz de Dios, sino que obedeció. Y a partir de ese momento tuvo que saltar este hombre desde la intelectualización del evangelio hacia la práctica, y luego el Señor lo levantó como evangelista, dejó la iglesia, preparó a otra persona para que continúe el pastorado, y ahí es donde nació su ministerio evangelístico con milagros. Pero tuvo que dejar esa intelectualización del evangelio. Ahora, cuidado, porque muchas veces esto puede suceder en nuestras iglesias. Esto puede suceder en mi vida, porque la tragedia más grande que puede llegar a sufrir o a vivir la iglesia es que en muchas oportunidades llegamos a lugares de liderazgo o a lugares de poder dentro de la iglesia por talentos naturales, por ser disciplinados, por ser perseverantes, por tener contactos. Y no digo que todo eso está mal, lo que sí tenemos que procurar que nada de eso reemplace y sustituya nuestra espiritualidad. Porque nuestra tarea es una tarea espiritual. Ahora, necesitamos en primer lugar lo espiritual y luego lo demás se va a anexar. Pero no es al revés, no podemos comenzar al revés, porque nosotros ministramos el Espíritu de Dios. Personas que se aman a sí mismos, personas que aman ellas, personas llenas de buenas intenciones pero sin visión. Esta gente que intelectualiza el evangelio, personas emocionalmente enfermas que no fueron sanas, porque el único que puede sanar los corazones es nuestro Señor Jesucristo cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Y si esto no sucede, nos quedamos en el mundo de las ideas. Personas superficiales que no entiendan lo espiritual. Y es el caso de Judas, ¿sí? Este Judas que está frente a esa mujer que va a romper el frasco, que va a derramar su perfume, y él va a decir: ¡qué desperdicio! Él no puede discernir, no puede leer, no puede ver lo espiritual. Y yo me acuerdo, yo me convertí a los 15 años, y luego de unos años, después al 18 terminé, más o menos a los 20 años, el Señor pone un llamado a mi corazón. Entonces tenía que ir a prepararme al instituto bíblico. Mis papás no eran creyentes. Y yo les tenía que decir, estaba en segundo año de farmacia y bioquímica, que dejaba la universidad y me iba a internar al instituto bíblico. Claro, ese domingo que yo iba a hablar con ellos, yo ya había hecho toda la averiguación, ya había hablado con todo el mundo, menos con ellos, pero no me iban a entender porque no eran creyentes. Entonces, ese domingo, cuando me siento a hablar con ellos, mi papá me viene y me dice: ¡qué desperdicio! Y fueron esas las palabras: ¡qué desperdicio! Yo había sido muy buena alumna en la primaria, en la secundaria, me iba bien en la universidad. Él estaba muy orgulloso de que iba a ser la primera con título universitario. Años después lo obtuve, pero ese es otro tema. Pero a mí no me importaba nada de eso. Yo lo que quería era servir a Jesús. Judas dijo: ¡qué desperdicio! Pero saben que el Señor también habló. Él levantó la voz y dijo: no la molesten. ¿Cuántos recuerdan haber leído ese pasaje? Creo que yo puse, no está. No la molesten. Y el Señor ponía en mi corazón esta mañana, o anoche mejor dicho, que para todos aquellos que están entregando lo mejor de su vida, que están rindiendo lo mejor de su vida, que entregan lo suyo propio, quizás hoy está siendo criticado, no está siendo comprendido. Yo tomo la voz del Señor en esta mañana para decir: no molesten a los que están sacrificando su vida, entregando y rindiendo su historia, entregando y rindiendo sus tiempos, a los que están entregando lo mejor de sí para servir al Señor. Nadie moleste a los que están dispuestos a entregar lo mejor de sí en el nombre de Jesús. El Señor está viendo. Ahora, somos llamados a ser testigos. ¿A qué somos llamados? El testigo no tiene una idea. El testigo lo que tiene es experiencia.
es lo que tiene vivencia. Entonces necesitamos ser verdaderos testigos y que es capaz ese testigo hasta de morir por esa idea. El segundo grupo que yo veo de personas no solamente son los que no suben, sino los que suben pero no quieren descender. Y esto es muy relevante para la iglesia en los tiempos que hoy estamos viviendo. Fíjense en el versículo 5 que leímos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiero ponerte un poquito en contexto. Moisés va a representar a la ley. Elías va a representar a los profetas. Quiere decir que en ese momento toda la columna vertebral del Antiguo Testamento, toda la revelación que tenían estaba ahí. Ahora, ¿qué tenía de malo, sí, poder quedarse y permanecer ahí? En realidad no tenía nada de malo. Y entonces Pedro va a decir: quedémonos acá, vamos a quedarnos acá. Y yo le llamo a el síndrome de la enramada. ¿Qué quiere decir esto? Algunos son aquellos que se quieren quedar ahí, que no se quieren mover, que no quieren descender. Y ese es el pensamiento de la contemplación. Un pensamiento que está atravesando la iglesia de hoy día. Es ese pensamiento que está transitando o atravesando a todo el mundo hoy día. Son esos movimientos exclusivos de 24/7 de adoración. Y no estoy hablando mal de la adoración. Es lo más maravilloso que a mí me gusta vivenciar cuando nos reunimos, ¿no? Particularmente en mi persona, en los momentos de adoración el Señor me muestra cosas, yo puedo ver, me da ideas, me da un montón de cosas en los momentos de adoración. Ahora, el problema es cuando la adoración se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio. Vuelvo a decir, la adoración no es mala, la adoración no está mal. Son los que, esta famosa frase que sonó hace tiempo, se convierte en adoradores de la adoración. Pero el propósito de la adoración no es que sea un fin en sí mismo. El propósito de la adoración, ¿cuál es? Es tocar el corazón de Dios, y ahí yo traje la frase, para enamorarme más de Él y salir a contarles a todos del amor que yo tengo para con Dios. ¿Se dan cuenta? No es para encerrarme en un lugar y estar todo el tiempo adoro, sino que fuimos llamados y enviados a ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos. No fuimos llamados a adorar por todo el mundo, fuimos llamados a ser discípulos. ¿Cuántos están entendiendo? Hoy en día hay muchos de estos movimientos que lo que pretenden, yo creo que inconscientemente, es encerrarnos en los templos, en las iglesias y disfrutar de una fiesta. Y es maravilloso, pero la fiesta, queridos hermanos, es cuando un pecador se convierte. No cuando estamos todos los 98 felices, contentos, reunidos. La fiesta se da cuando hay alguien que abre su corazón a Jesús, que le permite al Espíritu Santo transformar sus vidas. Vinimos en esta mañana para poder llevar adelante toda esta jornada y que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. Porque entendemos que si somos ministrados y si nos vamos de acá ministrados, si nos vamos de este lugar impartidos, nos vamos entusiasmados, nos vamos llenos de la presencia de Dios, entonces Montevideo puede ser transformado porque hay algo que yo voy a hacer lleno o recargado de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, el Señor le va a decir a Pedro: Pedro, cállate. Dios viene y lo va a interrumpir y le va a decir: cállate, no hables más. Y esto tiene una relevancia muy importante porque se ve que a Pedro le costaba entender que tenía que callarse y tenía que oír más a Dios de lo que él hablaba. En Hechos capítulo 10 dice: mientras aún Pedro
hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra vez, dice que mientras aún hablaba, nuevamente el Señor lo vuelve a interrumpir. Se ve que el Espíritu Santo acá en el libro de los Hechos ya había venido. Pedro era de unos líderes principales de la iglesia, pero se ve que había algo que todavía no había entendido y era que tenía que callarse, era que tenía que escuchar más de lo que hablaba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una y otra vez Pedro sigue cayendo en la misma. Y lo que yo me da cuenta que el ministerio no se trata tanto de hablar, sino que se trata más bien de oír la voz de Dios. Lo más importante es oír. A algunos les gusta orar. ¿A cuántos les gusta orar? A mí también. Y entonces uno habla con Dios y es facilísimo. Uno le habla, le dice, le reclama, le ora, le pide perdón y está maravilloso. Ahora, lo más importante es ver qué es lo que Dios me dice a mí. En nuestros tiempos de oración estamos más tiempo hablando que escuchando. A mí me pasa, ¿sí? Ahora, yo tengo que estar más atenta a escuchar, porque Él es el que sabe todas las cosas. No es tanto lo que yo puedo decir, es aprender y descubrir qué es lo que Él tiene para decirme a mí. Es salir de esa presencia de Dios, salir del momento de oración con una palabra de Dios y no con solo haberme descargado y haber hablado, ¿no? Cuando uno habla, además, esto es para otro tema, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir que Dios no sepa? Porque es así, el Señor sabe todas las cosas. Ahora, qué diferente es cuando yo puedo salir de ese momento de oración, no después de haber hablado tanto, sino que después de haber oído la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es ministerio? Es aprender a callar y a oír más. Es fácil y a algunos les resultará más fácil que a otro, pero Jesús va a decir, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y me siguen. Para seguir al Señor necesitamos oír la voz de Dios. Ahí está el resultado, porque solo pueden seguir a Jesús los que oyen su voz. Y para oír la voz nosotros tenemos que callar. No está mal cumplir con lo que hay que cumplir, pero muchas veces oímos más a hombres, que no está mal, pueden ser usados por Dios. Oímos más prédicas de YouTube, oímos más lo que tienen que ver con dogmas, con formas, con reglamentos. Todo eso va a sumar si va detrás de la voz de Dios. La voz de Dios va a ser la primera voz que nosotros oímos, prestamos atención y obedecemos. Marcos 9:8 dice, y luego cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino solo a Jesús. ¿Se dan cuenta? Se aparecen los Moisés, Elías, empieza Pedro a decir, me quiero quedar acá, tengo toda la revelación acá, no quiero bajar, pero el Señor, mientras que Pedro está hablando, le interrumpe una voz del cielo y va a decir, cállate Pedro, escuchá a mi hijo, a él oíd. Y esto me resultó muy interesante porque muchos viven predicando únicamente el Antiguo Testamento. Y no está mal. Lo que tenemos que entender, que podemos predicar el Antiguo Testamento, claro, es que sí, es palabra de Dios revelada, pero mi predicación tiene que terminar en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino para dar testimonio ni de Gedeón, ni de Elías, ni de Eliseo. Vino a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Todos aquellos son personas loables, respetables. Uno puede obtener mucha enseñanza de sus vidas, pero mi predicación tiene que terminar en Cristo. El Espíritu Santo vino a revelar la persona de Jesús y vino a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando uno escucha el nombre de Jesús? Algo pasa en los cielos. Uno dice Jesús y algo pasa. Uno dice Jesús y los enfermos son sanados. Uno dice Jesús y el Espíritu Santo empieza a moverse. Pero ¿qué pasa cuando digo, no sé, Elías, Moisés? ¿Se dan cuenta? Es significativo que Elías y Moisés desaparecen y solo queda Jesús. Mira, volví a leer el pasaje. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. No es un detalle, solo Jesús.
Ahora, el tercer grupo de personas que yo encuentro son los que suben por más. Tenemos los que no subieron, los que subieron y no quieren bajar, y otros que suben por más. ¿Cuántos quieren subir por más? Y creo que todos, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después. Así empieza el pasaje. ¿Lo tenés ahí? Dice, 6 días después, coma. Yo digo, ¿qué pasaron en esos 6 días? 6 días después menciona, digo, algo pasó. Y en realidad busco, y en realidad no dice nada la Biblia, no menciona nada. Y yo me pregunté, ¿por qué entonces dice 6 días después? Y lo que quiere hacer acá la palabra es marcar un paréntesis y es decir, bueno, separemos el resto, ahora viene lo importante. Ahora hay que prestar atención. Hay como un silencio para denotar, mostrar que lo que viene ahora es lo que quiere poner énfasis. Y Jesús va a tomar a Pedro y a Juan, los llevará agua aparte, suben al monte, y yo ahí destaco la importancia de subir. Siempre que queremos buscar al Señor, tiene que ver con subir. Usted lo va a ver en la Biblia. Siempre que van a buscar al Señor, tienen que ver con subir. Esto va a costar. Subir cuesta más que bajar, ¿sí o no? Uno hasta puede bajar rodando, ni fuerza tiene que hacer. Porque subir requiere fuerza, el subir cuesta, el subir es para valientes, el subir es para los que quieren más. Ahora, el Señor va a elegir un monte bien alto, una montaña alta para transfigurarse. Escoge un lugar retirado, donde nadie lo ve, donde nadie lo sigue, pero para poder ser crucificado, elige la capital, elige un lugar donde hay mucha gente. Y a veces sucede al revés con nosotros. Él se va a transfigurar su rostro, van a verlo como el sol, pero ¿dónde lo hace? Donde nadie lo ve. En cambio, cuando tiene que ver con la resurrección, con la muerte, con la crucifixión, ¿a dónde lo va a hacer? Donde todos lo pueden ver. ¿Te das cuenta? Es decir, Jesús no necesita promocionarse. Jesús no necesita ser promocionado, ser publicitado. Por favor, nunca te promociones. Nunca, decimos en Argentina, hagas autobombo. No te autopublicites. Nunca te promociones. El Dios que te ve detrás de las ovejas es el que te va a llevar a lo público. En medio de tantos hermanos. En medio de tantos hermanos, Dios va a tomarlo a David y lo va a llevar a palacio. Es el que te lleva a tu destino. Y no necesita ayuda de nadie, menos tuya ni mía. No te preocupes porque el Dios que ve lo tuyo en privado, en secreto, te va a recompensar en público. Hoy en la vida todo es público. Se dan cuenta las redes sociales, ¿no? El mundo digital. No pierdas tu vida de intimidad. Eso tiene que estar en lo secreto. El secreto de tu ministerio, de tu vida espiritual. Por eso en esta mañana hay una invitación a subir. Es una invitación a subir. ¿Y quiénes van a subir? Es para todos los que están asqueados de la superficialidad. Este subir es para aquellos que están asqueados de las críticas, de la monotonía. Es para aquellos que se dan cuenta que no hay una fórmula, que no se trata de lo que haga uno y otro, sino que se trata de depender de la presencia de Dios. Y el secreto es estar escondido en Dios y que yo tengo que buscarlo a Dios. El secreto está en los que suben. Pero hay un cuarto grupo, y acá quiero que prestes atención, que son los que bajan para hacer la obra de Dios. ¿Y por qué digo que acá está el secreto? Porque acá descubrimos el propósito de haber subido. Y por eso le puse de título Sube y Baja. Porque no somos llamados solamente a subir y disfrutar de su presencia y encerrarnos ahí, sino que esa subida tiene un propósito mayor, que es la de bajar. ¿Y por qué bajar? Mirá lo que dice Mateo 17, 24, el pasaje paralelo. Cuando llegaron al gentío,
vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, y cuenta todo el relato de lo que le sucedía a su hijo. Cuando Jesús baja del monte, acá está el propósito, dice que se encuentra con el padre y con el endemoniado. Me encanta la expresión que dice cuando llegaron al gentío. De nada sirve la gloria de Dios, la presencia de Dios, si tu experiencia espiritual no entra en contacto con el gentío. De nada sirve tu experiencia con la presencia si no encuentra motivo o sentido o propósito con la necesidad. ¿Por qué el gentío? Porque en el gentío está el dolor. En el gentío encontrás las personas que sufren, los que necesitan escuchar la palabra de Dios. Cuando uno adquiere el poder por haber entrado con la presencia, entonces tiene que encontrar el propósito para el cual fue lleno e investido del poder. El pastor, el líder, debe estar en contacto con su gente de manera constante. Es muy fácil perder la sensibilidad una vez que uno entra a caminar, ¿sí? Si comienza a desarrollarse en el ámbito de la iglesia. Y quiero que me entienda bien. No es que uno tiene que resistir a la iglesia, al contrario, la iglesia es sagrada, pero necesitamos que todo lo que desarrollamos acá no me aparte, no me corra del verdadero propósito, que es estar con la gente. Contaba a los pastores que de alguna manera nosotros siempre nos obligamos a tener esos puntos de contacto, porque si no, uno está el lunes dando clase, el martes en una célula, el miércoles en otra célula, el jueves reunión de pastor, el viernes reunión de líder, el sábado culto de joven, el domingo, y estás dando vueltas siempre acá y es maravilloso y nos gusta. ¿Cuánto les gusta? ¿Cuántos se llenan de Dios? Pero si dejamos que eso permee nuestro corazón de manera constante, perdemos sin querer la sensibilidad por el que sufre. Entonces obligarnos cada tanto, salir a tener un evangelismo, ir a algún hospital, poder dar las clases con los nuevos y escuchar al recién nacido con sus dudas, con sus problemas, con sus dolores. El año pasado empezamos una escuela de vida nueva y dije, bueno, yo voy a dar las clases del módulo 1, del nuevito, ¿no? Entonces los domingos íbamos temprano, habíamos abierto el domingo antes del culto y claro, yo daba las clases, me encanta dar clases además, pero en una de las clases, claro, yo me di cuenta cuando me preguntó un alumno, uno ya tiene incorporado hasta un lenguaje. Entonces yo decía, no, porque el Señor, claro, cuando el Señor nos redimió de los pecados y nos salvó de la muerte, y uno me levanta y me dice, ¿de qué muerte? Tenía razón, yo lo daba por sentado. Bueno, ahí tuve que darle una clase de teología en menos de 5 minutos, no explicarle. Era la segunda vez que venía a la iglesia. De la muerte, del pecado que nos separó y que íbamos a la muerte. Entonces el Señor, cuando aceptamos en nuestro cuerpo, claro, no entendía nada. Y ahí me di cuenta yo, qué lejos que a veces nos ponemos sin querer, queriendo, porque uno está haciendo la obra de Dios. Pero necesitamos chequearnos y que nuestro corazón no se insensibilice y estar con el gentío. Porque el propósito de la gloria de Dios es poder llevarle a la gente el mensaje de salvación. Poder llevar en la palabra de Dios que mitiga el dolor, que sana las heridas, que trae libertad al espíritu. Ahora subo, me lleno de la presencia, vengo a recarga, salgo recontra recargado, pero el propósito es estar con el gentío. No hay otra manera de que las células se multipliquen si nosotros no salimos a predicar, hermanos. Id, dice la palabra, id. No vamos a esperar acá que vengan, nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que provocar la tormenta espiritual. Para que una tormenta suceda, necesitamos 2 frentes de aire, uno frío y uno caliente. Nosotros tenemos que salir a confrontar a las tinieblas con el poder y la experiencia que tuvimos en el monte. ¿Cuántos se entienden? La pregunta que tengo para hacerte, ¿para qué querés más de Dios? Porque uno pregunta, ¿cuántos quieren más de Dios? Amén, gloria a Dios.
¿Pero para qué? En realidad es para cumplir el propósito de Dios, llegar al gentío, llegar al dolor, llegar a donde está el sufrimiento. Eso está afuera. Y ahí es ahí donde se cumple el propósito de la experiencia con la presencia. ¿Cómo será llena de gloria de Dios la tierra? Abriendo nuevas células, llevando la palabra de Dios a cada rincón, a cada lugar, estando en contacto con el gentío. Yo estoy convencida de que el Señor va a dar una impartición especial para los que quieren más, pero con la revelación del propósito de esa impartición. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, un versículo que siempre me gustó está en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y en este pasaje hay dos palabras, fíjate ahí que están al final, dice compadecerse y vientre. Y siempre me gustó desde que descubrí y aprendí algo que me impactó. Ahí de esas dos palabras vienen de una misma palabra hebrea que es rasham o racham. Y hay algo muy claro, la mujer para poder engendrar un hijo natural necesita un vientre. Si no hay vientre no puede concebir. Ahora, los hijos nacen porque hay un vientre. ¿Y qué tiene que ver esto con lo espiritual? Los hijos, si bien los hijos naturales nacen de un vientre, los hijos espirituales nacen de la compasión. Si no hay compasión, no hay hijos. Si no hay compasión, va a haber gente, pero no hijos. Si el hombre y la mujer de Dios no tienen compasión, es como que no tuviera vientre. ¿Se está entendiendo? Puede tener miembros, pero no puede tener hijos espirituales. El proceso de multiplicación se produce cuando yo puedo engendrar hijos. Y ese es el secreto espiritual. Por eso el Señor viene y dice: rogad al Dios de la mies, envíe obreros. Los obreros se piden. Los obreros los manda Dios. Pero en mí tiene que haber compasión. Samuel, ¿qué significa Samuel? Pedido a Dios, hijo pedido. Necesitamos pedir, pero en nosotros tiene que estar la compasión. Esos hijos que queremos que nazcan, esos líderes, esos obreros, van a nacer de la compasión. Tu vientre de gestación espiritual es la compasión. Y la compasión se despierta cuando llegas al gentío, cuando ves la necesidad. Mientras que no ves, no te das cuenta de la necesidad que hay. Pero como hijos de Dios, no solamente tenemos que ver, sino tenemos que procurar hacer algo. Y ese algo no se hace desde las ideas, desde la razón. Eso se hace cuando tenemos y experimentamos la presencia de Dios. Y entonces esa confrontación espiritual, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia, cumple su propósito. Y ahí podemos ver los milagros, las sanidades, las liberaciones. Gente que es transformada por el Evangelio. Por eso en esta mañana, ahí donde estás, yo quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos. Que hemos escuchado en esta mañana, esta palabra. Que el Espíritu Santo venga a revelarte. Yo hablé a tu intelecto, yo hablé a tu persona, pero el Espíritu Santo es el único que puede traer la revelación de esta palabra a tu espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, así como los hijos naturales nacen del vientre y los espirituales de la compasión, yo te pido, Señor, una multiplicación en esta mañana. Yo pido hijos espirituales para que estos líderes engendren líderes, para que se multiplique la obra, para que crezca esta casa, para que puedan cumplir el propósito, Señor. Oh, Ramandere me candere me sabara macandara mashabarai. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Santara macandara masaba. Y shibiribiri candara masai. No hay una fórmula mágica para que se nos dé, es necesario que pidamos.
Para hallar tenemos que buscar. Para que se abra tenemos que golpear. Si no golpeo nada se va a abrir. Si no busco nada voy a encontrar. Si no pido nada se me va a dar. Mandara masabaray y ya mandere besei. Señor, en el nombre de Jesús queremos tu gloria, queremos tu toque. Señor, queremos lo tuyo, Señor. Ramandere de mesabara macanta. Oh, ramandarararamasi. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana, ven, ven, ven. Ven, Señor, en esta mañana, ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, se han despertado los espíritus en esta mañana. Oh, raya, kitiribisabara macanda, ramasai, y kitiribisebere mekendere meseya. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas veces el Señor viene no para darnos algo, sino para tocarnos y se ha despertado algo nuevo en nuestro ser. Muchas veces el Espíritu Santo viene con el propósito de despertar. Y yo creo que esta es una mañana donde el Espíritu quiere despertar. Quiere despertar con ese toque, quiere despertar la compasión, quiere despertar el descubrimiento una vez más del propósito de la gloria de Dios sobre tu vida. Quiere despertar los sueños que dormiste. Quiere despertarte espiritualmente. Quiere despertarte al servicio. Quiere despertarte a la presencia. Oh, ¿cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Yo quiero invitarte entonces, deja tu lugar si querés más de Dios y vení aquí adelante y vamos a buscar al Señor. A buscar juntos del Espíritu Santo.